Bienvenidos, bienvenidas a Disruptiva, el podcast que desafía lo convencional, cuestiona lo establecido y explora las fronteras de la innovación. Prepara tu mente para ser desafiada, tus perspectivas para ser ampliadas y tu imaginación para ser liberada. Vamos a explorar juntos el emocionante mundo de la disruptividad. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Disruptiva. En este episodio venía pensando hablar de el propósito y me topé con un libro que se llama ¿Para qué he venido a este mundo? Un viaje para conocer y potenciar tu talento. Es de Tony Strach y en esta ocasión, en vez de hablar o hacer un análisis sobre algún libro, lo que voy a hacer es leer, porque es una historia muy hermosa que habla de cómo conocer nuestro propósito. Así que como es en forma de cuento, de historia, la voy a leer. Voy a leerla literal del libro y después les voy a compartir la tapa por si la quieren encontrar en las librerías. Pero me pareció algo distinto, pero muy hermoso para hablar del propósito. ¿A qué vinimos a esta vida? El capítulo 1 dice: Una noche sin estrellas. Comienza con una frase que dice: no ocultes tus talentos, te han sido dados para que lo uses. ¿De qué sirve un reloj del sol a la sombra? La frase es de Benjamin Franklin. Y comienza la historia. Estaba oscureciendo cuando Isan tomó el camino hacia casa. Mientras el aire fresco del otoño removía sus cabellos, recordó con una sonrisa lo sucedido aquel viernes en la escuela. Sus compañeros, hijos de mineros, como él, pero a pesar de su humildad, habían conseguido que el día de su cumpleaños fuera especial. Unos habían traído almendras cubiertas de canela, otra 2 jarras de limonada con flores de hibisco. Él había llevado manzanas del árbol familiar recubiertas de caramelo. Al terminar la clase, habían hecho una pequeña celebración para honrar su 14º cumpleaños. La fiesta solo había quedado empañada por unas palabras de su maestro que no acabó de comprender. A partir de hoy, dijo, termina una parte de tu vida y empieza otra muy distinta. Isan pensaba que aquello era solo una forma de hablar, una manera de dar importancia a sus recién estrenados 14 años. Pero pronto se daría cuenta que era mucho más que eso. Lo primero que le llamó la atención al llegar a casa fue que de la chimenea no salía humareda. Era como si nadie hubiera. Así que Isan cruzó la puerta dando voces. Aunque la mesa estaba puesta para la cena, el comedor se hallaba desierto. Isan aguzó el oído. Le llegó el rumor de las voces de sus padres en el piso de arriba. Estaban discutiendo. Preocupado, fue a la cocina a cortar pan y unas cuantas lonchas de queso. Las dejó sobre la mesa junto con una fuente de aceitunas y otras de uva. Si sus padres habían cocinado algo especial para su cumpleaños, pronto lo sabría, aunque los fogones estaban apagados y el único aroma que flotaba en la casa era de la agria discusión en el piso de arriba. Las voces fueron subiendo de tono hasta que pararon de golpe. Solo entonces oyó los pasos nerviosos de su padre, que bajaba las escaleras. Antes de sentarse a la mesa, el hombre se pasó la mano por la calva incipiente y dijo: «¿Ya estás aquí?» «Claro, papá, vamos a celebrar mi cumpleaños. ¿No baja mamá?» «En un momento. Antes hay algo que quiero que sepas. Te lo diré de hombre a hombre». A Isan no le gustaba lo que estaba oyendo. Preveía que no era nada bueno. Y pronto se daría cuenta que así era. «Tengo una buena noticia para ti y otra que puede parecerte no tan buena, aunque con el tiempo será la mejor. ¿Por cuál quieres que empiece?» «Por la buena», dijo Isan asustado.
Pues bien, hoy ha sido tu último día de escuela. Ya has aprendido a leer, a escribir y a hacer cuentas. Ahora has cumplido los 14 y no te hace falta saber más nada. Izan no estaba de acuerdo con eso, pero no se atrevió a contradecir a su padre. Antes quería saber la otra noticia. ¿Y cuál es la menos buena, papá? Esa que será mejor con el tiempo. El hombre puso las manos sobre la mesa con actitud dominante antes de clavarle sus ojos color carbón en los suyos y decir: a partir de mañana trabajarás en la mina. Yo a tu edad hacía ya 2 años que bajaba cada mañana a picar piedra, y tu abuelo empezó con 10. Pero yo no quiero esa clase de vida, protestó Izan. El padre le miró más incrédulo que enfadado. Tras rascarse la cabeza, preguntó: ¿y qué clase de vida quieres tener? Eres nieto e hijo de mineros, en un pueblo donde todo el mundo vive del carbón. ¿Acaso piensas que eres especial? ¿Es que crees que sirves para otra cosa? Izan enmudeció. Su madre asistía ahora a la escena desde el pie de la escalera. No la había oído bajar. Nunca has sacado buenas notas en la escuela, siguió el padre. No tienes apenas interés por aprender, ni pareces tener ningún talento especial. Por eso has de ponerte a trabajar. Eres como yo. Y ganarte la vida cuanto antes será lo mejor que puedas pasar. Mientras su madre trataba de matizar las palabras de su esposo, Izan se levantó de la mesa y subió corriendo por las escaleras para encerrarse en su habitación. Hijo, lo que tu padre quiere decir es que por experiencia nosotros sabemos qué es lo que mejor te conviene. Desde arriba pudo oír cómo su padre replicaba: no te preocupes, mujer, ya verás cómo se le... Tras tumbarse en la cama con la luz apagada, Izan empezó a llorar. Sentía que le faltaba el aire, como si estuviera ya bajo la mina. Sus ojos empañados en lágrimas buscaron la ventana, pero solo vio la negrura del carbón. Era una noche sin estrellas. El capítulo 2. El sueño. Comienza con una frase que dice: el talento es un inquilino en la casa del genio. De Agustín O'Malley. Como suele suceder en los días difíciles, aquella noche Izan tuvo un sueño especialmente agradable. Diría que fue mágico. Se encontraba paseando en un mercado de Oriente en alguna ciudad de Asia Central, entre vendedores de coloridas telas, especias y otros productos exóticos, cuando algo captó su atención. En una tienda regenteada por un anciano de largas barbas, se exponía una sola cosa: un antiguo frasco de cristal morado brillante que se exhibía solitario sobre el mostrador. Izan se detuvo frente al objeto y el viejo, al notar su interés, le dijo con suavidad: ¿te gusta? Me llama la atención que no tenga ningún otro artículo en su tienda, contestó Izan. No necesito más. Sé que te vas a llevar el frasco, y con esta venta cierro el día. A Izan le sorprendió la seguridad con la que el viejo afirmó eso. Su primer impulso fue parar de largo y dejar allí al anciano con su frasco, pero le daba pena que no pudiera cerrar el día, así que le respondió: de buena gana compraría, pero me temo que no tengo nada. Los ojos pequeños del anciano se iluminaron al decir: tienes todo lo que necesitas, chico. Siempre lo has tenido, solo que no te has dado cuenta. Sin entender por qué le decía aquello, Izan se llevó la mano al bolsillo de manera instintiva. Sus dedos tocaron algo frío y metálico. Asombrado, sacó de allí una pesada moneda de oro. Si esto era así de inexplicable, no lo era menos que en ella tuviera grabado su propia cara. Tienes todo lo que necesitas, hijo, repitió el hombre esbozando una sonrisa.
Convencido de que aquello era obra de la magia, no se atrevió a llevarle la contraria. Le entregó la moneda, a su pesar, y tomó en sus manos el frasco morado que el viejo había envuelto en un fino papel de seda. Y San decidió salir del mercado antes de que sucedieran más cosas extrañas. Atravesó uno de los porticones y caminó por la plaza enlosada hasta un rincón a la sombra de unas palmeras. Se sentó en una piedra grande y plana para contemplar mejor lo que acababa de adquirir en forma tan insólita. Tras retirar el papel de seda, palpó con los dedos el grueso cristal morado, coronado por un tapón de corcho que parecía estar fijado desde hacía siglos en el cuello de la botella. Y San tuvo que hacer mucha fuerza para arrancarlo, y el sonido al lograrlo fue el de un largo eco. Acercó la nariz al frasco para ver si contenía algún perfume. Sin embargo, lo que salió de su interior fue una voz grave y profunda. ¿Qué quieres? Sobresaltado, San dio un paso para atrás. No estaba seguro de haber oído aquello, pero la voz volvió a hablar desde el interior del frasco. ¿Cuál es tu deseo? No puedo verte, repuso demasiado nervioso para contestar a la pregunta. En el cuento, el genio sale de la botella. ¿Dónde estás? Una risa suave emergió del interior del frasco antes de que la voz contestara. Por más que te esfuerces, no podrás verme. Tendrás que aprender a mirar hacia otra dirección. ¿Qué otra dirección? No entiendo lo que quieres decirme, protestó San. ¿Por qué no puedo verte? Porque el genio eres tú. El capítulo 3. El viejo peregrino. No duermas para descansar, duerme para soñar, porque los sueños están para cumplirse. Walt Disney. Cuando Isan abrió los ojos, era aún negra noche. El sueño maravilloso que acababa de tener se disolvió enseguida en la oscuridad de la habitación. Se dijo, angustiado, que en unas pocas horas empezaría su nueva vida en la mina. Un destino que no había elegido. Sintiendo que le faltaba el aire, fue a abrir la ventana. El aire fresco de la madrugada anunciaba que el invierno no tardaría en llegar. Levantó la cabeza hacia el cielo, pero las estrellas seguían ausentes, escondidas quizás tras un denso manto de nubes. Gracias a eso, a Isan le resultó imposible pasar por alto aquella luz brillante y temblorosa que avanzaba por la colina. Al bajar la mirada, descubrió un fanal que subía por el sendero a esas horas intempestivas. Dedujo que quien lo portara era una persona mayor, por su postura encorvada y la lentitud de su marcha. Las dos fatídicas noticias de la cena y aquel extraño sueño habían desvelado totalmente a Isan, que decidió salir en busca del peregrino. Tal vez andaba perdido o necesitaba ayuda, pensó. Tras vestirse y enfundarse su único abrigo, bajó las escaleras con sigilo para que sus padres no descubrieran su excursión nocturna. Salió por la puerta y rodeó la casa antes de apretar el paso por la senda que había seguido el forastero. No tardó en darle alcance. Cada 5 o 6 pasos, aquella sombra que portaba el fanal se detenía. Y Sam podía entonces oír su respiración agitada y trabajosa. Dudó unos momentos antes de ponerse a su lado con un par de zancadas. No logró ver el rostro del peregrino, ya que estaba hundido en una caperuza como en el interior de una cueva. Aún así, el muchacho se atrevió a hablarle. ¿Necesita ayuda? Puedo cargar su fardo si le resulta pesado. ¿Va usted muy lejos? El peregrino no contestó a ninguna de las preguntas, pero dejó ir un voluminoso atillo que Isan cazó al vuelo. Aquello significaba que tenía permiso para acompañarle, concluyó. Dicen que el punto más frío de la noche es justo antes de amanecer, pero el camino ascendente mantenía el calor al chico, cuya mente llenaba el silencio de preguntas.
¿Quién era aquel anciano encapuchado? ¿Y por qué atravesaba esas colinas a la madrugada? ¿A dónde se dirigía? ¿Buscaba algo o simplemente vagaba sin rumbo? Isán conocía bien la comarca de sus aventuras y acampadas con los amigos del pueblo, y nunca había visto un personaje como aquel. Al llegar a lo alto de la segunda colina, desde la que se divisaba la aldea, el peregrino señaló una cabaña al borde de un risco. El inesperado porteador conocía bien aquel lugar. Había subido hasta allí no pocas veces con sus compañeros de juego. La puerta estaba cerrada con un grueso candado y desde la ventana se divisaba un sencillo catre, una mesa y una silla. Se hablaba de que la cabaña había pertenecido a un pastor muerto tiempo atrás, pero nadie lo sabía de conciencia cierta. Cuando Isán vio que el peregrino sacaba de su bolsillo una gruesa llave y la introducía en el candado, no pudo contener su excitación y exclamó: «Dígame, ¿quién es usted? Nunca he visto a nadie en esta cabaña». La llave liberó un gruñido metálico, como una bestia que despierta tras un prolongado letargo, al girar dentro de la cerradura abandonada. Antes de empujar la puerta, el hombre se giró hacia su acompañante y le dijo con voz suave: «Que algo no haya pasado nunca no significa que no pueda suceder en cualquier momento». Lleno de asombro, Isán siguió al peregrino hasta el interior de la choza y dejó caer el fardo sobre el catre. El forastero dejó el fanal encendido sobre la mesa y se sentó en la única silla. Le contempló desde el interior de su hábito antes de continuar. Sucede lo mismo con las posibilidades humanas. Que pienses que no puedes no significa que no puedas, porque una cosa es lo que piensas y otra cosa es lo que eres capaz de hacer. Dicho esto, se bajó la caperuza dejando a la vista su cabeza, pelada y huesuda. Isán se quedó paralizado al ver sus ojos pequeños y vivos. Aunque no tuviera pelo ni barba, no tuvo duda. Era el mismo hombre que había visto en su sueño. Capítulo 4. Minero de ti mismo. Comienza con la frase: «Si no tengo talento para escribir libros o artículos periodísticos, bueno, entonces siempre puedo escribir para mí». Ana Frank. Isán no se atrevió a decirle al anciano que había soñado con él en un mercado en Oriente. Temía que no le creyese. Además, tenía demasiada curiosidad por saber lo que hacía en la choza del pastor. ¿Es suya esta cabaña? ¿Por qué ha venido en plena noche? La cabaña pertenecía a un viejo amigo, contestó el forastero con voz suave. Es una larga historia. En cuanto a la segunda pregunta, la contestaré si tú puedes responderme una parecida. ¿Para qué has venido a este mundo? Tomado por sorpresa, Isán caviló un instante sobre la cuestión antes de decir: «Supongo que he venido a este mundo para ser minero». ¿Y ser minero te hace feliz? No, pero parece que tengo que seguir los pasos de mi padre y de mi abuelo. ¿Tú no eres tu padre?, interrumpió el viejo con una seguridad inesperada. Tampoco eres tu abuelo. Ya, pero quiero decir que todos los chicos del pueblo acaban trabajando en la mina. Pero hay otros lugares, concluyó el peregrino antes de levantarse y caminar con paso lento hacia la puerta. Isán lo siguió por curiosidad hasta un saliente en el risco desde el que se divisaba la aldea. El sol había empezado a bañar los tejados con rayos naranjas, mientras una bandada de pájaros se elevaba hacia el cielo, anunciando el nuevo día. Sus padres no tardarían en levantarse, pensó, así que más valía correr antes que advirtieran su ausencia. El anciano, sin embargo, le invitó a sentarse en aquel promontorio y le habló con tono sereno. En toda vida llega, antes o después, un momento crucial
en el que debes elegir entre dos opciones. O aceptas un destino ajeno, o sales al mundo a encontrar tu propio camino. Tengo la impresión de que estás en esa encrucijada ahora. ¿Cree entonces que debería irme a otro lugar para no ser minero? Mis padres no me lo perdonarían nunca. Puedes seguir la tradición familiar, repuso el viejo con una sonrisa enigmática, pero ser otra clase de minero. ¿A qué se refiere? Dime una cosa, hijo. ¿Qué hace un minero? Eso lo sabe todo el mundo, respondió el chico desconcertado. Baja a la mina para extraer el mineral. Muy bien. ¿Y qué hace el minero con ese material precioso? Preguntó el anciano. Lo saca a la superficie. Eso es. Una vez fuera, el mundo puede disfrutar del tesoro que has encontrado en el interior de la tierra. Pues bien, chico, eso mismo puedes hacer contigo mismo. Y San le miró sin comprender. Dentro de ti también hay un tesoro, muchos tesoros de hecho. Si haces de minero de ti mismo, podrás ofrecer al mundo eso tan valioso que llevas dentro. Ese es tu propósito, y el de todos. No estoy seguro de saber cuál es mi propósito, murmuró Isam. De hecho, ni siquiera sé cuál es ese tesoro que hay dentro de mí. Lo descubrirás cuando empieces a excavar. Pero para eso, no necesitas una pala, sino tus piernas, tu cabeza y tu corazón. Tendrás que ver mucho, comprender mucho y sentir mucho. Tu propósito es la razón por la que estás en este mundo, en este justo momento. ¿Y si no tengo ningún propósito? Aceptar eso significaría que tu vida es un despropósito. Pero por suerte para ti, esa circunstancia no tiene lugar en el universo porque ninguna forma de vida está desprovista de propósito. Todas las criaturas tienen uno. Por lo tanto, tú también. ¿Y si no sé para qué he venido a este mundo? En ese caso, tu primer objetivo será descubrir tu propósito a través de tu geniotipo. ¿Conoces tu geniotipo, Isan? Dijo el peregrino con entusiasmo. ¿Mi geniotipo? Nunca había escuchado esa palabra. En ese momento, el peregrino sacó de su bolsillo un pergamino con 9 figuras geométricas encabezando la leyenda El mapa del geniotipo. Mirando profundamente a los ojos de Isan, explicó: el geniotipo es el genio que hay en ti, el tipo de genio que hay en ti. Memoriza bien estas 9 figuras, hijo, porque detrás de cada una de ellas se puede conocer el talento de cada persona. ¿De verdad que el geniotipo me ayudará a conocer mi talento?, preguntó Isar perplejo. Dependerá de ti. Si caminas lo suficiente, descubrirás que cada geniotipo posee unas habilidades únicas. Estas habilidades son los ingredientes del talento innato de cada ser humano que habita en este planeta. Cuando descubras tu geniotipo, tu propósito se te irá revelando. Entonces, ¿todas las personas nacemos con un talento? El peregrino soltó una buena carcajada ante la cara de asombro de Isam. ¿Acaso te parece extraño que todos tengamos un talento? Lo raro sería pensar que no lo tenemos. Lo que sucede es que las personas buscan su genialidad donde no está. ¿Y dónde está mi genio? Dentro de ti, contestó el anciano con afabilidad, añadiendo con misterio. ¿Acaso no recuerdas tu sueño? Claro que lo recuerdo, pero ¿cómo conoces mi sueño? Mientras Isam no daba crédito a aquella magia que estaba experimentando, un sol espléndido acabó de alzarse sobre la aldea minera. Desde su atalaya, el joven y el peregrino contemplaban los vagones llenos de mineral que eran empujados en sus vías por los hombres del primer turno. Isam se estremeció al pensar que, cuando descendiera de las colinas, él sería uno más de aquellos hombrecitos que se afanaban de aquí para allá, repitiendo su monótona danza todas las jornadas. ¿Y pues?
le preguntó el anciano, como despertándolo de una pesadilla. ¿Qué quieres hacer? Me voy a otro lugar. Y San casi se sorprendió al pronunciar estas palabras. Quiero ser minero de mí mismo. El peregrino asintió en silencio antes de concluir con una propuesta. Sal en busca de tu geniotipo para descubrir tu propósito y no te detengas hasta encontrarlo. Yo te estaré esperando aquí. Y con un gesto rápido extendió su brazo con un regalo. Queda 5. Más allá del mundo conocido. Comienza con una frase de Albert Einstein que dice: estoy agradecido a todos los que me dijeron que no. Es gracias a ellos que estoy siendo yo mismo. Y San empezó a bajar por la ladera opuesta a la de la aldea. Tras un rato caminando, se dio cuenta de que ya no conocía el sendero. Nunca se había aventurado más allá de la cabaña del pastor. Por eso se sorprendió al encontrarse con un río ancho y caudaloso que le cortaba el paso. Tendría que cruzarlo si quería saber qué había más allá del mundo conocido. Un hombre delgado, de pelo ensortijado, gris, estaba sentado a la orilla con una caña de pescar. No recordaba haberlo visto nunca por el pueblo, así que le saludó. ¿Cómo va la pesca? Aún no lo sé, respondió con voz grave y serena. Esto es cuestión de paciencia. Pregúntame al final del día. Por cierto, me llamo Gabor. Y San se presentó mientras se decía para sus adentros que no iba a estar allí tanto tiempo. Tendría que cruzar el río, si era posible hacerlo o dar media vuelta y correr a casa. Mientras acababa de decidir, preguntó al pescador: ¿qué hay en la otra orilla? Muchas cosas, todo el mundo de hecho. ¿Por qué no lo compruebas por ti mismo? Lleno de dudas, San se levantó los pantalones hasta la rodilla y dio un primer paso dentro del río. El agua estaba helada, pero no era tan profunda para que no pudiera pasar andando. Retrocedió mientras acababa de decidirse. El pescador se dio cuenta y le preguntó: ¿qué piensas hacer? No sé, reconoció el chico. La verdad es que mis padres se enfadarían muchísimo si supieran que me he alejado tanto de mi aldea. Y tampoco creo que mis amigos del pueblo lo aprobaran. Entiendo, dijo Gabor, con mirada melancólica. Hace mucho tiempo que trabajo de médico. A veces traigo a mis pacientes aquí y conversamos sobre la vida. Les digo que todo ser humano se enfrenta antes o después a uno de estos dos dolores. O asumes el dolor de no ser tú mismo para complacer a los demás, o bien aceptas el dolor de ser tú mismo y de que algunas personas queridas se alejen de ti o incluso te rechacen porque no aprueban tus decisiones vitales. Y San se quedó pensativo. Las palabras del médico encajaban con lo que había dicho el peregrino al amanecer. Se dijo que, si había que escoger entre las dos clases de dolor, preferiría el que llevara a ser él mismo y encontrar su propósito. Al ver que se disponía ya a cruzar, Gabor le comentó: el otro día vine a pescar con Joe, un amigo escritor. Me explicó que quienes pretenden atravesar el río del cambio como tú, ahora se enfrentan a dos miedos. ¿Cuáles son?, preguntó San preocupado. Uno es el de la gente que se queda en esta orilla. Ahora mismo solo estamos tú y yo, pero en cuanto pienses a cruzar, te parecerá oír en tu cabeza las voces de tus padres, las de tus profesores o las de tus amigos que griten: ¿a dónde vas, loco? Y San sonrió ante esto último. El segundo miedo, continuó Gabor, está en ti. Cuando llegues a la mitad del río, puede que notes el agua muy fría y tengas la tentación de dar media vuelta. El consejo de Joe es que cuando cruces el río del cambio, no escuches los miedos de tu gente, ni tampoco los tuyos. Simplemente ve hasta la otra orilla y descubre qué hay allí.
Capítulo 6. La ciudad en la otra orilla. Cuando Isam pisó el otro lado del río, sintió vértigo. Ahora sí que se hallaba más allá del mundo conocido. Era como si, tras dejar atrás la mochila del pasado, la gravedad le hubiera abandonado y en cualquier momento pudiera salir volando. Después de avanzar un buen rato por un terreno incómodo, lleno de pedruscos y matorrales que le herían las piernas, finalmente llegó a un sendero ancho y despejado. Aunque no había visto a nadie todavía, Isam se dijo que aquel camino debía de llegar a alguna población más próspera que la suya, donde todo el mundo nacía y moría como minero. Tal vez en ese lugar desconocido encontraría a alguien que pudiera ayudarle a contestar la gran pregunta: ¿para qué he venido a este mundo? En efecto, cuando el sol estaba en lo más alto, llegó a los aledaños de una pequeña ciudad. Tras pasar por algunas granjas, entre campos de cultivo, a lo lejos vio la torre de la iglesia rodeada de decenas de casas de tejados rojos. Habituado a los caminos embarrados de su aldea minera, Isam casi no se atrevía a pisar aquellas calles pulcramente empedradas, como si fuera a ensuciarlas con sus suelas de obrero. Estaba tan atento a aquel mundo nuevo que tardó en darse cuenta de que un niño de algo más de 10 años le estaba siguiendo. Llevaba una gorra de lana sobre las gafas redondas que le daba el aspecto de un ratón resabiado. Al girarse hacia el pequeño, este se dirigió a él. ¿Qué buscas, forastero? Le preguntó con una voz enflautada. Porque no eres de aquí, ¿verdad? La verdad es que no. Busco a alguien que me ayude a descubrir para qué he venido a este mundo. Eso no parece fácil. Desde luego que no, murmuró Isam. Pero tú pareces un chico de ciudad. Tal vez sepas a quién puedo recurrir. El niño caviló unos instantes y dijo: tienes que hablar con la maestra. Si alguien puede ayudarte en eso que estás buscando, es ella. ¿La maestra? ¿Dónde puedo encontrarla? En la plaza de la iglesia. Verás que hay una calle estrecha que sube. Ella vive en una de esas casas. Aunque no tiene números, no te costará encontrarla. Solo tienes que llamar a su puerta. Pero, ¿cómo sabré cuál es la puerta?, preguntó Isam. La distinguirás enseguida. Tiene pintado en la madera el signo del infinito. Isam sintió que iba por buen camino al recordar que el infinito era uno de los 9 signos del mapa del geniotipo que le había mostrado el peregrino. Tras agradecerle su ayuda, Isam arrancó el paso en dirección a la torre de la iglesia. A diferencia de lo que ocurría en su aldea, donde todo el mundo se saludaba, se cruzó con una veintena de personas que ni siquiera levantaron la mirada hacia él. En la plaza de la iglesia encontró un mercado muy bullicioso que atravesó a toda prisa, en busca de la calle estrecha y empinada de la que le habían hablado. Cuando dio con ella, empezó a fijarse en las puertas, que eran gruesas y rústicas. En la cuarta casa de la izquierda distinguió en la madera el símbolo del que le habían hablado. Intrigado por saber por qué había en la casa de la maestra el signo del infinito, Isam buscó el timbre de la entrada, pero no supo encontrarlo. Se disponía ya a golpear la puerta con el puño cuando se dio cuenta que no estaba cerrada, sino ajustada. Inseguro, la empujó suavemente y asomó la cabeza a un salón cubierto de estanterías de libros con una gran mesa en el centro. De un viejo gramófono se escuchaba una pieza de música clásica. Fascinado con aquel ambiente y casi sin darse cuenta, los pies de Isam le llevaron hasta el centro de aquel salón. Capítulo 7. En la casa de la maestra. Unos pasos suaves que bajaban el primer piso pusieron a Isam en tensión.
Su instinto le pedía salir de allí antes de que fuera sorprendido como un forajido. Pero por alguna razón, sus pies no se querían despegar del suelo. Contra todo pronóstico, la dueña de la casa no pareció demasiado sorprendida de encontrarla allí. Se limitó a pasarse la mano por la melena blanca y dijo: «Tú debes de ser un alumno nuevo. Creo que no te conozco. Les pido disculpas por haber entrado en su casa sin», balbuceó Isam. «Déjate de formalismo», les contestó ella. «Mi puerta está siempre abierta para quien desea aprender. Siéntate, vamos, no te quedes ahí como un pasmarote. ¿Qué tipo de conocimientos te interesan?». El recién llegado se dejó caer sobre una silla junto a la mesa mientras pensaba qué responder a eso. La maestra fue por una jarra de agua con hierbabuena y sirvió 2 vasos. Luego se sentó frente a él. «¿Y bien?». «La verdad es que no sé qué nombre tendrían estos estudios. Intento descubrir para qué he venido a este mundo, cuál es mi propósito y todo eso, pero no estoy seguro de tener una misión especial en la vida. ¿Entiende lo que quiero decir?». «Demasiado bien lo entiendo», dijo frotándose los ojos. «Pero permíteme que me muestre en desacuerdo. Todos los seres humanos tenemos un talento y un propósito, aunque algunos penséis que no. ¿Te imaginas lo triste que sería nacer sin eso? No se me ocurre mayor despropósito». «Sí, eso ya me lo han dicho, pero», murmuró Isam, «¿por qué no soy capaz de ver el mío?». «Porque la forma más común de desconocer nuestro talento es creer que no lo tenemos». «¿Y qué puedo hacer para conocerlo?». «Darte cuenta de que lo que piensas es solo una opinión en tu cabeza», dijo la maestra, «mientras que el talento es un hecho en tu corazón». «Cuanto más escucho, más perdido me siento. Ni siquiera sé por qué me he metido en esta aventura. Todo el mundo debe estar buscándome ahora mismo en la aldea de la que vengo». «Creo que confundes el propósito con la meta, joven», le dijo la maestra con una sonrisa amable. «Es normal y saludable que no sepas a dónde te llevará tu camino, al igual que es bueno no saber cuándo moriremos. El propósito se encuentra en el viaje en sí. El lugar al que llegues y cuándo llegues es lo de menos. Lo importante es que disfrutes en el camino hasta allí. A medida que avance el viaje, irás comprendiendo tu propósito en la vida». Isam no le dijo lo que en aquel momento pasaba por su cabeza. Todo aquello era más de lo que podía comprender en este momento. Tras cruzar el río del mundo desconocido, estaba demasiado asustado para disfrutar de nada. La maestra pareció captar su confusión, así que recuperó la primera pregunta que le había planteado al chico. «Antes de saber para qué has venido a este mundo, hay algo que debes averiguar». «¿Qué es ese algo?», preguntó Isam intrigado. «Primero debes conocerte. Para fijar la meta de su viaje, el viajero necesita descubrir quién es». Tras pensarlo un instante, Isam dio un sorbo a su vaso y dijo: «Algo así me dijo el peregrino al que encontré esta madrugada. Yo le expliqué que vivo en un pueblo donde solo se puede ser minero, y él me dijo que no había problema, que podía ser minero de mí mismo». «Es una bella manera de decirlo», comentó la maestra. «Sin autoconocimiento no hay propósito. Saber quién eres te llevará al resto de los descubrimientos». Isam inspiró profundamente antes de agregar: «Usted es maestra. Imagino que no siempre supo lo que quería hacer con su vida». «Evidentemente que no», reconoció satisfecha. «A tu edad yo andaba tan perdida como tú». «¿Y cómo llegó a descubrirlo?». «Acompáñame y te lo explicaré cómo sucedió», dijo la mujer mientras se levantaba con energía. Isam le siguió, lleno de curiosidad. Cuando ambos cruzaron la puerta,
Él se volvió a fijar en el signo del infinito allí pintado y preguntó: ¿por qué tiene ese símbolo pintado en la puerta? Porque es mi geniotipo. ¿Para qué me lo preguntás si ya conoces la respuesta? Capítulo 8. ¿Cuál es tu geniotipo? Isan siguió a la maestra hasta el edificio encalado en lo alto de la calle. Por la amplia puerta y el patio con porterías de fútbol, supuso que era la escuela en aquella pequeña ciudad. Los niños están en el comedor ahora, dijo ella. Aprovechemos para entrar. Ven, te mostraré dónde estuve educando durante más de 30 años. ¿Y ya no lo hace?, le preguntó mientras atravesaban el pasillo blanco del edificio. En teoría estoy jubilada, pero cuando encuentres tu pasión, nunca puedes jubilarte. Sería como retirarte de lo que eres en esencia. Por eso, seré maestra hasta que muera. Isan la escuchaba fascinado. En lo más profundo de sí mismo, deseaba encontrar también su misión en la vida. Pero, ¿cómo hacerlo? Al entrar en el aula, con 10 hileras de bancos y una vieja pizarra, la maestra le explicó: a mí me sucedía igual que a ti. No sabía para qué había venido a este mundo. Por eso iba haciendo trabajitos aquí y allá. Uno de ellos era limpiar esta escuela. La mujer hizo una pausa para asegurarse de que el chico entendía. Isan era todo oídos. Una mañana, nada más llegar, supe que el maestro de la escuela había tenido un accidente y no podría acudir a clases. Al ver a todos los niños en el aula, esperando para empezar, me dieron pena y decidí darles una pequeña charla. ¡Wow! Eso fue valiente. ¿Y de qué les habló? Recuerdo que era primavera, dijo ella entornando los ojos. Mi padre siempre había sido un apasionado del huerto y yo a veces le ayudaba. Así que conocía los secretos de cada planta. Cuándo se cultivaba, cuándo se cosechaba, el agua que necesitaba cada una. Empecé hablándoles de eso, haciéndoles participar. Los niños de aquí conocen la naturaleza, así que cada uno hizo una aportación en aquella improvisada clase de ciencias naturales. Cuando sonó la campana del patio, yo tenía la impresión de que había pasado 1 minuto. O sea, que se dio cuenta de que por fin había encontrado lo suyo, dijo Isan fascinado. ¿Y qué hizo entonces? Busqué dónde podía convertirme en maestra y me entregué a la educación con la pasión desconocida. Ojalá lo hubiera descubierto antes, murmuró la maestra. Tardé 25 años en saber cuál era mi geniotipo. Por favor, cuénteme más sobre su geniotipo. La maestra se apoyó en la pizarra y le explicó. Todo el mundo es un genio en algo. El kit de la cuestión es saber para qué. Para eso sirve conocer tu geniotipo. Yo, como ya sabes, soy el infinito. El chico esperó que ella continuara. Infinito es el geniotipo de quienes han nacido para acompañar y educar, explicó la mujer. Su propósito es mostrar nuevos caminos a los demás, sacar brillo al talento ajeno, empoderarles para que den lo mejor de sí mismos. Por eso se llama infinito, porque este geniotipo no ve límites en los demás. ¿Te resuena lo que digo? Lo comprendo y admiro, dijo Isan, pero no creo que yo sea infinito. ¿Qué puede enseñar quien ni siquiera se conoce a sí mismo? Tiempo al tiempo. Antes de sacar conclusiones, te aconsejo que indagues sobre el resto de los geniotipos. ¿Quién sabe? Quizás algún día descubras que tú también eres un maestro y empezarás a guiar a otros por los caminos en los que tú has estado. Ya, pero mientras tanto, ¿qué hago? Me he escapado de casa y no tengo a dónde ir. La maestra caviló un momento y dijo, lo que necesitas ahora es un trabajo. Pregunta por Mario, el contable de este lugar. Está tan ocupado con tantas cosas que seguro tiene una tarea para ti. La lección del infinito. Para encontrar tu propósito, antes debes aprender quién eres.
Capítulo 9. Entrevista con el contable. Ihsan no necesitó preguntar mucho para saber acerca de Mario. Todo el mundo le conocía bien porque ayudaba a calcular el pago de impuestos o porque hacía el inventario de sacos de grano, entre muchas otras tareas de las que se ocupaba el contable. De hecho, estaba tan ocupado que no fue hasta el final del día cuando logró dar con él. Lo encontró a las afueras de la ciudad, con una libreta delante de un rebaño de ovejas que pastaban en la loma. Supo que era él por la descripción que le habían dado, un hombre de complexión robusta, algo paticorto y con un sombrero de fieltro marrón. Como si tuviera ojos en la espalda, se giró de golpe hacia él cuando se acercó. ¿Es usted Mario?, preguntó el chico algo cohibido. El mismo que viste y calza. ¿De dónde has salido tú? ¿Qué buscas por aquí? Vengo del otro lado del río, y tras dudar un instante, prefirió no decirle que se había escapado de casa. La verdad es que busco un trabajo, aunque sea solo por unos días. El contable se ajustó el sombrero en una cabeza que se adivinaba calva y se peinó el fino bigote, como si le ayudara a pensar. Antes de preguntarle, ¿eres ordenado y meticuloso? Creo que sí. Bueno, mis compañeros de clase siempre me decían que mi habitación estaba más pulcra que la suya. Y mientras fui a la escuela, intentaba llevar los deberes al día. Ihsan temía que Mario quisiera saber por qué no estaba en la escuela y qué hacía fuera del pueblo, pero no le preguntó nada de eso. Mostrando su pragmatismo, le dijo: te doy una advertencia, no necesito gente que traiga caos. De eso hay suficiente en este mundo. Mi tarea es hacer que el mundo funcione. ¿Se te da bien eso? ¿O eres de los que empeora o estropea las cosas? Lo hago lo mejor que puedo, señor. Ihsan no se atrevió a decir más. El hombre le miró con simpatía. Al parecer, ya había pasado la entrevista de trabajo, puesto que le lanzó un cuaderno y le dijo: te dejo con las ovejas, muchacho. A mí me esperan en un velatorio. Ha muerto una anciana de la ciudad y necesitan que administre su herencia entre 2 hermanas, 5 hijos y 11 nietos. La pobre mujer solo poseía una cabaña y un corral con media docena de gallinas. No será fácil. Mario se levantó el sombrero a modo de despedida y estaba a punto de irse cuando Ihsan le detuvo. Disculpe, señor contable, ¿qué debo hacer con las ovejas? Pensaba que sabías pastorear, dijo sorprendido. Todos los chicos de aquí lo han hecho alguna vez. Simplemente asegúrate de que cada animal haya comido antes de que caiga el sol. Luego conduce el rebaño al cobertizo que encontrarás detrás de esa loma. Sírveles agua fresca a las ovejas y cierra la puerta. Mientras tanto, quiero que anotes cuántas crías y ovejas adultas hay en cada casa. También si hay alguna embarazada. Cuando regrese por la noche te pediré ese inventario. ¡Al lío! Dicho esto, se alejó a grandes zancadas, todo lo grande que le permitían sus cortas piernas. Capítulo 10. La hoguera. En su aldea entendían de piedras, no de animales, así que Ihsan caminó inseguro entre el rebaño de ovejas. De vez en cuando, una le sorprendía con un fuerte balido, como si tratara de espabilarle. Siguiendo las indicaciones de Mario, observó cómo comían el pasto hasta que el sol empezó a bajar por el horizonte. Mientras tanto, apuntaba en el bloc de notas que tenía un cuadrado en la cubierta los datos que le había pedido el contable. Cada oveja tenía un collar de color determinado. Ihsan se dijo que debía de corresponder a la casa a la que pertenecían, así que se dedicó a anotar con esmero cuántos animales adultos y cuántas crías había de cada color. Por su abultada panza, distinguió 2 ovejas embarazadas y las añadió a su casa correspondiente. Mientras hacía ese trabajo rutinario, pero nuevo para él, sintió que se relajaba.
Era como si al poner orden en aquel rebaño también se ordenara algo dentro de él. Le resultaba una sensación muy agradable. Cuando ya oscurecía, siguió las instrucciones que le había dado y condujo al rebaño al cobertizo. Las ovejas parecían acostumbradas a aquel ritual, ya que en cuanto se encaminó hacia la construcción de madera, le siguieron mansamente en medio de un concierto de balidos. Y San se aseguró de que todas estuvieran dentro antes de salir con el cubo a la fuente para que los animales tuvieran agua durante la noche. Luego aseguró los portones del cobertizo. Nada más cerrar, vio que se acercaba Mario con sus pasos cortos y vigorosos. Llevaba leña seca bajo el brazo y un zurrón con la cena. Y San le ayudó a encender la hoguera, como había hecho tantas veces con los chicos del pueblo. Y luego ambos se sentaron delante de la hipnótica danza de llamas. El contable asintió varias veces con la cabeza al leer el inventario que el chico había escrito con su mejor letra. Luego sacó del zurrón 2 monedas de cobre y se las entregó. Y San las guardó con emoción. Aquel era su primer sueldo por un trabajo que nunca había hecho. Cuando Mario cerró la libreta, el chico volvió a fijarse en el cuadrado que adornaba la cubierta y le preguntó: «Ese cuadrado en la tapa no es casualidad, ¿verdad?». Y ante la sonrisa del contable siguió: «En casa de la maestra estaba el signo del infinito. Es el cuadrado su geniotipo», completó Mario. «Sí, así es». Antes de seguir hablando, el hombre entregó a su joven ayudante una afilada rama donde había clavado una patata y una salchicha. Él hizo lo propio y los dos acercaron sus pinchos al fuego para que se fueran asando la cena. «La genialidad del cuadrado es que sabe poner orden al caos del mundo», explicó el hombre mientras hacía girar el palo para que la patata y la salchicha se cocinaran por todos lados. ¿Qué sería el mundo sin los contables, los gestores, los administradores? Una locura. Cada cual haría la guerra por su lado y nunca cuadrarían las cuentas. Los graneros estarían vacíos porque nadie habría calculado cuánto hay que reservar para el invierno, y se matarían los animales antes de que hubieran nacido las crías que los sustituyeran. La misión de mi geniotipo es salvar al mundo del desbarajuste. «Me parece de la mayor importancia lo de poner orden al mundo», dijo Isan, impresionado, tras dar un buen mordisco a la salchicha que estaba deliciosa, aunque no estoy seguro de que sea mi talento. «Si sigues trabajando conmigo, acabarás por averiguarlo», dijo Mario. «¿Sabes tocar los pies en el suelo?» «Creo que sí». Debes saber que la habilidad del cuadrado es que no se sale de la línea recta, como indica la figura. Trabaja de forma muy seria hasta que cuadra el inventario, las cuentas o lo que esté gestionando. Es un genio con mucha rectitud. «Una buena gestión ayuda a progresar», resaltó el contable. «Sin alguien que gestione los negocios se hundirían y no habría demanda de mano de obra. Es una labor vital, pero debes estar dispuesto a comprometerte. ¿Sabes gestionar problemas?». Y San intuía que esas no eran sus mejores capacidades, así que, con voz tímida, pronunció: «Don Mario, no creo que se me dé bien lo que me propone. Si no sé cómo solucionar mis propios problemas, dudo que pueda arreglar los asuntos de otros. Quizás usted, como un buen cuadrado, podría ayudarme a solucionar el mío». El contable suspiró al ver que el muchacho necesitaba ser escuchado con cariño. Cambió su tono estricto y le animó a explicarse. «Cuéntame cuál es el problema que te tiene paralizado». «No sé que se me dé bien y tengo miedo de equivocarme de oficio y no descubrir mi propósito». «No te preocupes por eso, Isan. Todos nos hemos equivocado alguna vez. Así que escucha lo que te voy a decir con atención. Los problemas en el camino están hechos para prepararte para tu propósito. Sea cual fuera mi elección, así es. Cada equivocación contiene una valiosa lección. Elijas la profesión que elijas,
te equivoques o no, lo que te acercará al propósito es la lección que extraigas de cada situación. Y San iba a contestar algo cuando vio que una sombra delgada y grácil se acercaba a la hoguera. Las llamas iluminaron el rostro extraordinariamente bello de una joven de su edad. ¿Puedo dormir junto a vuestro fuego?, preguntó con su voz cantarina. Tengo frío. Haz lo que quieras, le contestó secamente el contable, que sin dudas la conocía. Porque tú siempre haces lo que quieres, ¿verdad, Karen? Ella se limitó a sonreír. Deslumbrado, y San le alargó una segunda rama con comida que había recibido como cena. La tal Karen la aceptó sin dudar. ¿No será círculo en vez de cuadrado?, le riñó Mario al ver aquel gesto. Y San no entendió bien qué había querido decirle con eso. Terminada la cena, los tres durmieron plácidamente junto al crepitar de las llamas. La lección del cuadrado es: si no hay orden, tampoco hay progreso. El libro continúa. Voy a hacer una segunda parte para no hacer este episodio tan largo. Y te recuerdo que estamos leyendo con las enseñanzas de este libro tan hermoso que se llama ¿Para qué he venido a este mundo? Un viaje para conocer y potenciar tu talento, de Tony Strach. Así que en un próximo episodio sigo con la lectura y los siguientes, vamos a seguir descubriendo los siguientes genotipos para poder descubrir cuál es nuestro propósito. Te invito a conectarte a una segunda parte de este episodio de Disruptiva.